Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 3 tazas y media de harina de todo usos de trigo, 3 cuartos de taza de azúcar granulada blanca, vamos a ocupar aproximadamente 10-11 gramos de levadura en polvo, una cucharadita de ralladura de naranja, 3 huevos a temperatura ambiente, una barrita de mantequilla también a temperatura ambiente. Vamos a ocupar también media taza de leche tibia para que nos ayude a activar la levadura en polvo, una cucharadita de extracto de naranja como sustituto del agua de azahar, o este también se puede sustituir por esencia de vainilla. Y ya para decorar ocuparemos un poquito de azúcar y mantequilla derretida. Lo primero que vamos a hacer es vamos a pasar nuestra levadura en polvo a un contenedor o a un refractario y vamos a activar nuestra levadura. Para ello vamos a utilizar una cucharada de azúcar, de la misma que vamos a estar utilizando, y 2 cucharadas de nuestra harina. Revolvemos muy bien esto y vamos a agregar nuestra leche que esté tibia. Vamos a agregar nuestra leche tibia y revolvemos para integrar muy bien. Esta mezcla la vamos a dejar reposar en un lugar tibio para que la levadura empiece a activarse, y una vez que empiece a crecer es que vamos a continuar. Aproximadamente van a ser unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos hasta que la levadura empiece a fermentarse. Ok, aquí ya mi levadura se duplicó y pasaron aproximadamente 30 minutos. Mi recipiente estuvo cubierto con un trapo de cocina. Ahora, hay 2 maneras de hacer esto. La primera es que lo hagamos en una batidora profesional, de esas que soportan grandes masas, y es la manera más fácil de hacerla. Pero si ustedes no tienen la oportunidad de poder hacerlo aquí, entonces quiero mostrarles la manera en que también se puede preparar de manera manual. Les va a tomar un poquito más de tiempo probablemente, pero va a quedar de igual manera. Entonces voy a empezar. Lo único que tienen que hacer en caso de que vayan a utilizar su batidora profesional es seguir los pasos de cómo vamos a ir agregando cada cosa. En este caso agregaríamos primero nuestra masa ya fermentada, después agregaríamos los huevos, la cucharadita de ralladura de naranja, nuestro extracto de naranja. Empezaremos a agregar poco a poco la harina y al último agregaríamos el azúcar. Una vez que está todo integrado eso, al final es cuando se agrega la mantequilla y dejaríamos batiendo por aproximadamente 25 minutos a 30 minutos. Con esa opción ustedes no van a batallar nada y la máquina va a hacer todo por ustedes. Pero quiero mostrarles la otra opción también para que vean que también es posible. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner en un área de trabajo que previamente ya está bien lavada, y nuestras manos también ya nos la lavamos perfectamente bien. Entonces vamos a mezclar nuestra harina. Vamos a poner nuestra harina en una montañita y vamos a crear un huequito en nuestra harina. Lo primero que vamos a agregar va a ser nuestra levadura ya fermentada. En la parte de afuera vamos a agregar nuestra azúcar. Vamos a ir agregando nuestra azúcar en la parte de afuera para que esto sea lo último que se vaya a integrar. Vamos a agregar también nuestra ralladura aquí de naranja. Vamos a agregar una cucharadita de esencia de naranja. Podemos empezar a ir integrando, ¿ok? Y vamos a empezar a agregar nuestros huevos de uno a uno. Aquí va uno. Segundo huevo. Agregamos el tercer y último huevo y seguimos revolviendo hasta integrar. Empezamos bajando la harina de cada lado poco a poco y la vamos integrando a nuestra mezcla. Y continuamos con el mismo proceso hasta terminar con toda la harina.
Y así empezamos a agregar también la parte del azúcar. Conforme avanzamos, nuestra mezcla se va a empezar a poner un poco pegajosa, pero esto es totalmente normal. Simplemente debemos seguir amasando. Okay. Una vez que nuestra masa ya está lista, el siguiente paso es agregar nuestra mantequilla. Entonces vamos a irla agregando por pedacitos y lo vamos a seguir integrando. La vamos a empezar a integrar en pedacitos. Entonces vamos a hacer un hueco aquí. Y vamos a ir revolviendo todo, integrando hasta que esto se mezcle uniformemente. Un poco la mantequilla. Ya nuestra masa se nos empezó a poner un poquito pegajosa, pero eso es totalmente normal por la mantequilla. Entonces vamos a continuar revolviendo esto por aproximadamente 20 minutos más. Y hasta que nuestra masa quede perfectamente suavecita. Perfecto, después de amasar entonces aproximadamente 20 minutos, de 20 a 25 minutos, ya nuestra masa ya está súper suavecita y podemos hacer la prueba del hoyito. Entonces ya la dejamos bien delgadita y cuando ya no se nos rompe nada es porque ya está lista nuestra masa. Ok, lo siguiente que vamos a hacer entonces es, vamos a dejar reposar esta masa para que se duplique. En el mismo contenedor que teníamos nuestra harina, vamos a embarrar un poquito de aceite. Vamos a engrasar un moldecito y vamos a pasar nuestra masa. Okay. Vamos a poner aquí y un poquito más de aceite le vamos a cubrir. Vamos a poner un chorrito. Ya nada más para cubrirla y que no se nos vaya a resecar, ¿ok? Y es importante que la vamos a cubrir. Yo voy a utilizar este papel de plástico, pero si ustedes no tienen papel de plástico pueden también cubrirla con un trapito. Y lo preferente es ponerla en un lugar que esté calientito, ya sea a un lado de tu horno o en una ventana donde entre el rayito de sol. El chiste es ponerla en un lugar que tenga calor. Yo la voy a poner aquí enseguida de mi ventana, que es donde se me está pegando ahorita un poquito el sol, y la vamos a dejar reposar y regresamos. Como podemos ver aquí, ya nuestra masa duplicó su tamaño. Entonces vamos a poner un poquito de harina aquí y otro poquito en nuestras manos y vaciamos nuestra masa a nuestra mesa de trabajo para continuar trabajando con ella y formar los panes. Vamos a presionarla para sacarle el aire con mucho cuidado para no dañarla. Y posteriormente la vamos a enrollar. Okay. Ahora vamos a formar como un cilindro que quede más o menos del tamaño igual todo el cilindro y vamos a partirla en mitad. Mitad y mitad. Una de estas piezas las vamos a reservar para hacer los huesitos y las bolitas, y las otras 3 piezas las vamos a dividir
quiero hacer 4 panes chiquitos y uno mediano. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a formar nuestra bolita, nuestra masa. Boleando y que la costura quede siempre por abajo, ¿no? Continuaremos haciendo las bolitas de las otras. Los pasamos a nuestras charolas y una vez en nuestras charolas los apachurramos. Ok, los vamos a apachurrar mientras vamos a hacer los huesitos. Para nuestros huesitos vamos a ablandar muy bien nuestra masa. Esta masa la queremos que quede un poquito más dura que el resto de las demás, por lo tanto vamos a agregar, espolvorear un poquitito nada más. Que vamos a dividirla esta pieza entonces en 4. 1, 2, 3, 4. Ok, una de estas va a ser para las bolitas y las otras 3 las vamos a dividir en mitades. Vamos a necesitar 2 piezas por pan para hacer los huesitos y una vez que ya las tenemos divididas y tenemos todas las piezas que necesitamos, vamos a empezar a amasar pieza por pieza para hacer los huesitos. Con la ayuda de la palma de nuestras manos vamos a formar cilindros o rollitos y con la ayuda de nuestros dedos es que vamos a formar los huesitos. ¿Sí? Estos van a ser los huesitos y las tiramos. ¿Ok? Entonces, igual esta. Vamos a empezar con nuestros 3 deditos y las tiramos. Ahora, por ejemplo, vamos a montar esta y así continuamos con el resto. Ahora, para hacer las bolitas, vamos a partir a la mitad y de cada una de estas piezas la vamos a partir en 3. Y creamos nuestras bolitas con la ayuda de la palma de nuestras manos. Y una vez que están listas, las vamos a montar sobre cada uno de nuestros panes. Vamos a volver a dejar reposar nuestros panes hasta que doblen su tamaño o hasta que crezcan un poco más y una vez que estén listos los metemos al horno. Ya nuestros panes duplicaron su tamaño y es momento entonces de meterlos a hornear al horno por 20 minutos aproximadamente a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Ok, ya están listos nuestros panes. Aquí viene uno y aquí está el otro. Ahora solamente nos queda decorarlos. Vamos a poner a derretir un poquito de mantequilla y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestros panes y los vamos a barnizar con un poquito de mantequilla y espolvoreamos el azúcar encima de ellos. Y así continuamos con el resto. Para que los panes tengan mayor retención del azúcar, lo ideal es dejarlos enfriar a temperatura ambiente y una vez listos, ahora sí los barnizamos y espolvoreamos. Y así es como quedan nuestros panes. Ahora vamos a probarlos. Queda súper esponjosito, como pueden ver. Y ahora es momento de probarlo.